La mirada del jefe Lobo Gris se clavó en mí como una flecha envenenada. Todos en la tribu estaban reunidos alrededor de la hoguera sagrada y yo sabía exactamente por qué me había llamado al centro del círculo. Mi cuerpo, más grande que el de cualquier otra mujer apache, siempre había sido motivo de burlas silenciosas y miradas de desprecio. Mujer de las montañas, pronunció mi nombre ceremonial con un tono que helaba la sangre. Has vivido entre nosotros durante 23 inviernos, has comido de nuestra casa, has dormido bajo nuestra protección, pero nunca has demostrado tu valor. El silencio era tan denso que podía escuchar el crepitar de las llamas. Mi corazón golpeaba contra mi pecho como un tambor de guerra. Sabía que este momento llegaría. Había visto cómo otras mujeres de la tribu me miraban cuando yo luchaba por seguir el ritmo en las caminatas largas, cuando mi cuerpo sudaba el doble que el de ellas bajo el sol despiadado del desierto de Sonora. Jefe, yo comencé a hablar, pero él levantó su mano silenciándome. No he terminado. Su voz resonó por todo el campamento. Durante generaciones, nuestra tribu apache ha sobrevivido porque cada miembro demuestra su fuerza, su astucia y su coraje. Tú has evitado estas pruebas durante demasiado tiempo. Luna Brillante, mi única amiga en la tribu, me lanzó una mirada de preocupación desde el otro lado del círculo. Ella siempre me había defendido cuando las demás mujeres susurraban sobre mi peso, sobre cómo yo era una carga para el grupo. Pero ahora, ni siquiera ella podía hacer nada. Esta noche, continuó Lobo Gris poniéndose de pie, te presento 3 desafíos. Si fallas en cualquiera de ellos, deberás abandonar la tribu al amanecer. Si los superas, hizo una pausa dramática. Ganarás el respeto que tanto anhelas y un lugar permanente entre los guerreros de consejo. Un murmullo recorrió la multitud. Nunca antes una mujer había sido invitada al consejo de guerreros. Era un honor reservado solo para los más valientes y sabios. Pero también entendí la trampa. Los desafíos serían imposibles para alguien como yo. Que el primer desafío, declaró señalando hacia las montañas oscuras que se alzaban en el horizonte. Deberás escalar la roca del águila antes del amanecer y traer una pluma del nido sagrado que está en su cima. Ese lugar está a más de 2000 metros de altura, por un camino que incluso nuestros guerreros más jóvenes tardan 6 horas en recorrer. Sentí que mis piernas temblaban. La roca del águila era una formación rocosa vertical, traicionera incluso para los escaladores experimentados. Yo, con mi cuerpo pesado y mi falta de entrenamiento en alturas, el segundo desafío, continuó sin piedad. Deberás cazar un venado del desierto usando solo un arco y 3 flechas, sin ayuda, sin trampas, solo tu habilidad. Las risas ahogadas de algunos guerreros jóvenes llegaron a mis oídos. Todos sabían que yo apenas podía tensar un arco, y mucho menos acertar a un animal tan rápido y escurridizo como un venado. Y el tercer desafío, la voz del Lobo Gris se volvió más sombría. Deberás pasar una noche completa en la cueva de los espíritus, donde nuestros ancestros hablan a través del viento. Deberás regresar con una visión, una verdad que solo los espíritus pueden revelar a los dignos. La cueva de los espíritus. Incluso los guerreros más valientes temían ese lugar. Se decía que quienes entraban sin un corazón puro perdían la razón, que los espíritus castigaban a los cobardes con locura eterna. ¿Aceptas estos desafíos, mujer de las montañas?, preguntó Lobo Gris, su rostro iluminado por las llamas, mostrando una expresión que mezclaba desafío y certeza de mi fracaso. Miré alrededor del círculo. Vi las caras de la gente que había conocido toda mi vida. Algunos mostraban lástima, otros satisfacción ante mi humillación inminente. Pero cuando mis ojos encontraron los de Luna Brillante, vi algo diferente. Fe. Ella creía en mí, incluso cuando yo misma no lo hacía. Tragué saliva y sentí cómo la rabia comenzaba a reemplazar al miedo en mi pecho. Toda mi vida había sido la gorda, la lenta, la débil. Toda mi vida había escuchado que no era suficiente. Pero en ese momento algo dentro de mí se quebró, o más bien, se liberó. Acepto. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Acepto los 3 desafíos. Un silencio sepulcral cayó sobre el campamento. Incluso Lobo Gris pareció sorprendido por un segundo, aunque rápidamente recuperó su expresión severa. Entonces comenzarás ahora, ordenó. La noche ya está avanzada y el amanecer no espera por nadie.
Me di la vuelta y caminé hacia mi tienda, sintiendo el peso de 100 miradas sobre mi espalda. Cada paso era una declaración. No me rendiría sin luchar. Cuando entré a mi pequeño refugio de pieles, Luna Brillante ya estaba allí esperándome. «Estás loca», susurró, pero había admiración en su voz. Esos desafíos matarían incluso a Toro Bravo, y él es el guerrero más fuerte de la tribu. «Lo sé», respondí, comenzando a reunir mis pocas pertenencias. «Por eso necesito pensar diferente. No puedo ganarle a la montaña con fuerza, ni al venado con velocidad, ni a los espíritus con valentía. Necesito algo más». «¿Qué?», preguntó Luna Brillante, entregándome una cantimplora de agua. «Inteligencia», dije, mirándola a los ojos. «Y la única ventaja que tengo, todos subestiman a la mujer gorda». Mientras preparaba mis cosas, mi mente ya estaba trabajando. La roca del águila. Todos asumían que debía escalarla por el camino tradicional, el mismo que usaban los guerreros. Pero yo recordaba algo que había visto años atrás, cuando era niña. Un paso alternativo por el lado norte, oculto entre las sombras, más largo pero con menor inclinación. Si pudiera encontrarlo en la oscuridad, salí de mi tienda con una pequeña mochila de cuero, mi cuchillo, la cantimplora y una antorcha. Lobo Gris estaba esperando junto a la hoguera, acompañado de 2 guerreros que serían mis testigos. «Los guerreros Halcón Veloz y Piedra Firme te seguirán a distancia», explicó. «Ellos confirmarán si cumples con cada desafío sin ayuda externa. No puedes recibir asistencia de nadie». Asentí. No esperaba menos. Comencé mi caminata hacia las montañas, mientras la luna llena iluminaba el desierto con su luz plateada. Detrás de mí, escuchaba los pasos silenciosos de mis vigilantes. El aire nocturno era fresco, casi frío, tan diferente del calor sofocante del día. Cada paso me acercaba a la base de la roca del águila, y con cada paso, mi determinación crecía. Pensé en todas las veces que me habían dicho que no era suficiente, todas las veces que había fingido no escuchar los insultos, todas las noches que había llorado en silencio. «Voy a hacer algo especial para agradecerte. Puedes ganar un iPhone 17 solo por estar suscrito a este canal. Toca ahora el botón rojo que dice suscribirse, es gratis, y ya estarás participando para ganar». Cuando llegué a la base de la montaña, la enormidad de la tarea me golpeó como una ola. La roca se alzaba hacia el cielo nocturno, sus paredes casi verticales brillando bajo la luz lunar. El camino tradicional estaba marcado por años de uso, una cicatriz pálida en la piedra oscura. Pero yo no miré hacia allí. En cambio, me dirigí hacia el norte, hacia las sombras más profundas. Mis ojos buscaban en la oscuridad, confiando en una memoria de la infancia. Y entonces lo vi, el comienzo de lo que parecía ser una grieta natural, un camino que serpenteaba hacia arriba con menor pendiente. «¿Qué hace?», escuché susurrar a Halcón Veloz detrás de mí. «Ese no es el camino. No hay reglas sobre qué camino tomar», respondió Piedra Firme. «Solo debe llegar a la cima antes del amanecer». Sonreí en la oscuridad. Exactamente. Comencé mi ascenso, usando mis manos para tantear la roca, encontrando agarres que mis dedos gruesos, irónicamente, podían sostener mejor que los delgados dedos de los guerreros. Mi peso, que había sido mi maldición en terreno plano, se convirtió en estabilidad en la pendiente. La subida era lenta, metódica, cada movimiento calculado. A diferencia de los guerreros jóvenes que confiaban en su velocidad y agilidad, yo confiaba en mi paciencia y mi precisión. No podía permitirme errores. 1 hora pasó, luego 2. El sudor corría por mi frente a pesar del frío nocturno. Mis músculos gritaban en agonía, pero yo seguía avanzando. En algún punto mi mente se vació de todo excepto el siguiente agarre, el siguiente paso. Cuando finalmente alcancé una pequeña plataforma a mitad de camino, me permití un breve descanso. Miré hacia abajo y vi las pequeñas figuras de Halcón Veloz y Piedra Firme, siguiendo mi progreso con lo que me pareció sorpresa, pero no había tiempo para celebrar. El cielo en el este comenzaba a mostrar el más tenue rastro de luz gris. El amanecer se acercaba. Continué subiendo, ignorando el dolor, ignorando el miedo, y entonces, cuando ya creía que mis brazos no podrían soportar más, mi mano tocó tierra plana. Había llegado a la cima. Me arrastré sobre el borde y me quedé tendida un momento, jadeando,
mirando el cielo estrellado que comenzaba a desvanecerse. Lo había logrado. Había escalado la roca del águila, pero el desafío no terminaba ahí. Necesitaba la pluma del nido sagrado. Me puse de pie con dificultad y observé la cima. Era una superficie relativamente plana, con algunos arbustos resistentes creciendo entre las rocas, y allí, en el extremo más alejado, construido en una saliente natural, estaba el nido. Me acerqué lentamente, con respeto. Los apaches consideraban sagradas a las águilas, mensajeras entre los humanos y el Gran Espíritu. El nido estaba vacío en esta época del año, pero en su interior, entre ramitas y hierba seca, brillaban varias plumas doradas. Tomé una sola pluma, la más hermosa, y la sostuve contra la primera luz del amanecer. Era de un marrón rojizo profundo con puntas doradas, perfecta y poderosa. Primer desafío completado, susurré al viento. Quedan 2. Guardé la pluma cuidadosamente en mi mochila y comencé el descenso. Bajar era más peligroso que subir, pero ahora tenía luz para ver mejor el camino. Cuando finalmente toqué tierra firme, el sol ya asomaba completamente sobre el horizonte. Halcón Veloz me miró con una expresión indescifrable. Piedra Firme simplemente asintió con respeto. «Lo lograste», dijo Halcón Veloz. «Nadie pensó que lo harías». «Aún no he terminado», respondí, bebiendo agua de mi cantimplora. «Ahora necesito cazar un venado». Los 2 guerreros intercambiaron miradas. Sabían, como yo, que cazar con mi nivel de habilidad en el arco era prácticamente imposible. Pero yo ya tenía un plan formándose en mi mente. Un plan que nadie esperaría de la mujer gorda de la tribu Apache. Fin del bloque 1. 1800 palabras. Tentar nuevamente. T. Fasa. O bloque 2. Con 1800 palabras. Bloque 2. El venado y la estrategia. El sol ya estaba alto cuando llegamos de regreso al campamento. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor después de la escalada, pero no podía mostrar debilidad. No ahora. No cuando todos esperaban verme fracasar. Lobo Gris estaba sentado frente a su tienda, rodeado de los ancianos del consejo. Cuando me vio llegar, su expresión pasó de la indiferencia al asombro. Me acerqué con pasos firmes a pesar del cansancio y saqué la pluma dorada de mi mochila. «Primer desafío cumplido», dije extendiendo la pluma sagrada hacia él. Un murmullo de incredulidad recorrió el campamento. Las mujeres que estaban preparando el desayuno dejaron de moler maíz. Los niños dejaron de jugar. Todos miraban la pluma en mi mano como si fuera una aparición imposible. Lobo Gris tomó la pluma lentamente, examinándola bajo la luz del sol. Halcón Veloz y Piedra Firme se adelantaron. «Es cierto, jefe», confirmó Piedra Firme. «Escaló por la ruta del norte, la que nadie ha usado en décadas. Llegó a la cima antes del amanecer. Sola, sin ayuda», añadió Halcón Veloz, y había un tono de admiración en su voz que nunca había escuchado dirigido hacia mí. Luna Brillante corrió hacia mí y me abrazó sin importarle las miradas de los demás. «Lo sabía, sabía que lo lograrías», susurró en mi oído. Pero no había tiempo para celebraciones. Lobo Gris guardó la pluma con cuidado y me miró directamente a los ojos. «Impresionante», admitió, «pero el segundo desafío será más difícil. Cazar un venado requiere habilidades que tú no posees. Velocidad, puntería, resistencia para seguir el rastro durante horas». «Lo sé», respondí. «Por eso necesito descansar 2 horas y comer algo. Después comenzaré la caza». Varios guerreros se rieron abiertamente. Toro Bravo, el más arrogante de todos, se acercó con una sonrisa burlona. «La gorda quiere descansar», dijo en voz alta. «¿Qué sigue? ¿Pedirás que el venado venga a ti?» Me giré hacia él, sosteniéndole la mirada sin parpadear. «Si fueras inteligente además de fuerte, Toro Bravo, sabrías que un cazador descansado tiene más probabilidades de éxito que uno exhausto. Pero supongo que por eso nunca te han invitado al Consejo de Ancianos, solo al grupo de guerra». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie le hablaba así a Toro Bravo. Esperé a que explotara, pero Lobo Gris intervino antes de que pudiera responder. «Tienes 2 horas», dijo el jefe. «Después Toro Bravo te acompañará como testigo de tu cacería. Será interesante ver si tus palabras tienen el mismo peso que tu cuerpo». La burla era obvia, pero yo solo asentí y me dirigí a mi tienda. Luna Brillante me siguió, trayendo un plato de carne seca y tortillas calientes. «¿Tienes un plan?», preguntó mientras yo comía.
Porque todos están apostando a que fallarás en este desafío. Siempre hay un plan, respondí entre bocados. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y observábamos a los venados en el Valle Sur? Sí, pero eso fue hace años. Los venados son animales de hábito, expliqué. Especialmente durante la estación seca. Siempre beben en los mismos lugares, siempre a las mismas horas. Y hay un pozo de agua cerca del Cañón Rojo que yo conozco bien. Luna Brillante comenzó a entender. Vas a esperarlos en lugar de perseguirlos. Exactamente. No puedo competir en velocidad, pero puedo ser más inteligente. Y hay algo más que nadie sabe. He estado practicando con el arco en secreto durante meses, cuando todos pensaban que solo estaba recolectando hierbas. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Por qué no dijiste nada? Porque si todos supieran que estaba preparándome, habrían encontrado otra manera de humillarme. Respondí, la sorpresa es mi mejor arma. Recuerda, para poder ganar el iPhone 17, necesitas estar suscrito. Y además dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Así aumentas tus posibilidades de ganar y yo sabré dónde me acompañas. Después de comer y descansar, tomé el arco que Luna Brillante había traído junto con 3 flechas de punta de piedra. Las examiné cuidadosamente, eligiendo las más rectas, las que volarían más preciso. Toro Bravo me esperaba fuera, con una expresión de aburrimiento como si esto fuera una pérdida de tiempo. Lobo Gris estaba con él. Las reglas son claras, repitió el jefe. 3 flechas, sin trampas, sin ayuda. Toro Bravo confirmará tu éxito o fracaso. Entendido, dije comenzando a caminar hacia el sur. Toro Bravo me siguió a varios metros de distancia. Durante la primera hora de caminata no dijo nada, solo me observaba con esa mirada de superioridad que conocía tan bien. Pero cuando comenzamos a adentrarnos en territorio que obviamente yo conocía bien, noté que su expresión cambiaba. ¿A dónde vas?, preguntó finalmente. Los venados no están en esta dirección durante el día. Los venados que todo el mundo conoce, no, respondí sin detenerme. Pero hay otros lugares. Continuamos en silencio. El sol del mediodía era implacable sobre el desierto de Sonora. El calor hacía que el aire temblara sobre las rocas rojizas, pero yo seguía adelante, guiándome por marcas en los árboles y formaciones rocosas que había memorizado años atrás. Después de 2 horas de caminata, llegamos al Cañón Rojo. Era una formación natural de piedra arenisca, tallada por siglos de viento y agua ocasional. Y escondido entre sus paredes, casi invisible a menos que supieras dónde buscar, estaba el pozo de agua. «Espera aquí», le dije a Toro Bravo, señalando una posición elevada desde donde podría observarlo todo. «No hagas ruido, no te muevas». Por primera vez, vi duda en sus ojos. Tal vez estaba comenzando a entender que yo no era tan tonta como todos pensaban. Me moví silenciosamente hacia una posición estratégica, detrás de unas rocas grandes, que me daban cobertura perfecta, pero una vista clara del pozo. Me senté, preparé el arco con la primera flecha y esperé. La espera es la parte más difícil de la caza. No es la acción, no es la persecución. Es permanecer completamente inmóvil, bajo el sol abrasador, mientras los mosquitos te pican y el sudor corre por tu espalda. Es luchar contra cada impulso de moverte, de rascarte, de cambiar de posición. Pero yo había esperado toda mi vida para demostrar mi valor, que eran unas horas más. El sol comenzó su descenso hacia el oeste. Las sombras se alargaron sobre el cañón, y entonces escuché el sonido que había estado esperando. El crujido suave de hojas secas, el paso cauteloso de pezuñas sobre piedra. 3 venados emergieron del chaparral, una hembra adulta y 2 jóvenes. Se movían nerviosamente, olfateando el aire, sus grandes orejas girando para captar cualquier sonido de peligro. Lentamente, con la desconfianza natural de las presas, se acercaron al pozo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Lentamente, centímetro a centímetro, levanté el arco. Había practicado este movimiento cientos de veces en secreto, hasta que mis músculos lo conocían de memoria. La hembra bajó la cabeza para beber. Era mi oportunidad. Tensé la cuerda del arco sintiendo la resistencia familiar. Respiré hondo, apunté y solté la flecha. El silbido del proyectil cortó el aire del desierto. Los venados saltaron alarmados, pero ya era tarde. Mi flecha encontró su objetivo, impactando el costado de la hembra con precisión mortal.
El animal corrió unos 20 metros antes de desplomarse. Los otros 2 venados huyeron en pánico, sus formas blancas desapareciendo entre los arbustos. Me quedé inmóvil, respirando pesadamente, sin poder creer lo que acababa de suceder. Lo había logrado. Con una sola flecha había cazado un venado. Escuché movimiento detrás de mí. Toro Bravo bajaba de su posición de observación. Su rostro mostraba una mezcla de shock y algo que nunca había visto dirigido hacia mí. Respeto. Impresionante, dijo simplemente. Pensé que necesitarías las 3 flechas. Pensé que fallarías. Todos lo pensaron, respondí poniéndome de pie. Ayúdame a traer el venado de regreso. Trabajamos juntos para preparar el animal, siguiendo los rituales apaches de agradecimiento al espíritu del venado por su sacrificio. Toro Bravo no habló mucho, pero noté cómo me miraba de manera diferente, como si me estuviera viendo por primera vez. Cuando comenzamos el viaje de regreso, con el venado atado a un travois improvisado que ambos arrastrábamos, finalmente rompió el silencio. ¿Cómo sabías que vendrían a ese pozo? Observación, respondí. Durante años, mientras todos me ignoraban o se burlaban, yo observaba. Aprendía. Los venados siguen patrones. El agua en el desierto es escasa. Si conoces los patrones y conoces el agua, puedes predecir dónde estarán. Eres más inteligente de lo que pareces, dijo, y aunque era un cumplido torpe, viniendo de Toro Bravo, significaba mucho. Todos lo son, respondí, solo que algunos no se toman el tiempo de demostrarlo. El sol ya estaba bajo cuando llegamos al campamento. Esta vez, cuando aparecí por el sendero arrastrando el venado, la reacción fue aún más dramática que con la pluma. Mujeres y hombres salieron de sus tiendas, niños corrieron a ver, y un silencio de asombro cayó sobre todos. Lobo Gris se acercó lentamente, examinando el venado y la flecha que aún estaba clavada en su costado. Un tiro limpio, observó. Muerte rápida, respeto por el animal, y solo usaste una flecha. Toro Bravo se adelantó. Jefe, debo informar que lo que presencié hoy no fue suerte, dijo con voz firme. Fue estrategia, paciencia y habilidad. Esta mujer cazó como un verdadero apache. Las palabras de Toro Bravo, el guerrero más respetado entre los jóvenes, tuvieron un impacto inmediato. Vi cómo las expresiones cambiaban, cómo algunos que antes me miraban con desprecio, ahora mostraban curiosidad e incluso admiración. Luna Brillante corrió hacia mí de nuevo, con lágrimas en los ojos. 2 desafíos. Has completado 2 desafíos imposibles. Pero Lobo Gris levantó su mano, silenciando las celebraciones. El tercer desafío es el más peligroso, dijo con voz grave. La cueva de los espíritus no perdona. He visto a guerreros valientes entrar y salir, cambiados. Algunos nunca recuperaron su mente. Miré hacia las montañas del este, donde se decía que estaba la cueva. La noche estaba cayendo rápidamente, pintando el cielo de púrpuras y naranjas. ¿Cuándo debo ir?, pregunté. Ahora, respondió Lobo Gris. Pasarás esta noche en la cueva. Si regresas mañana al amanecer con una visión verdadera, habrás completado todos los desafíos. ¿Y si no regreso? El jefe me miró con una expresión que casi parecía preocupación. Entonces los espíritus habrán decidido que no eras digna, y nosotros respetaremos su decisión. Asentí, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Los primeros 2 desafíos habían sido físicos, tangibles. Pero este desafío era sobre enfrentarme a algo mucho más aterrador. Tendría que enfrentarme a mí misma. Fin del bloque 2, 1800 palabras. Tentar nuevamente. Fata, o bloque 3, con 1800 palabras. Bloque 3, la cueva de los espíritus. La preparación para entrar a la cueva de los espíritus era un ritual sagrado que no podía tomarse a la ligera. Anciana Nube Blanca, la chamana de la tribu, me esperaba junto a la hoguera ceremonial con un cuenco humeante en sus manos arrugadas. «Bebe esto», ordenó, ofreciéndome el líquido oscuro. «Es té de peyote mezclado con hierbas sagradas. Abrirá tu mente para que los espíritus puedan hablarte». Tomé el cuenco con manos temblorosas. El olor era amargo, terroso, y cuando bebí el sabor me hizo estremecer. Era como tragar la esencia misma del desierto, áspero, antiguo y poderoso. «Los espíritus no mienten», dijo la anciana, pintando símbolos rojos en mi frente con pasta de arcilla. «Lo que veas allí será la verdad, aunque duela.
Muchos entran a la cueva buscando respuestas que los hagan sentir bien. Esos son los que salen rotos. ¿Y los que buscan la verdad?, pregunté. Nube Blanca me miró con sus ojos nublados por las cataratas, pero que parecían ver más allá de lo visible. Esos salen transformados, respondió. Pero la transformación siempre duele, niña, como cuando la serpiente muda su piel. Es necesario, pero nunca es placentero. Luna Brillante me entregó una manta de piel y una pequeña bolsa con hierbas aromáticas. Para el frío y para mantener alejados a los malos espíritus, explicó. Y esto me entregó un pequeño amuleto de turquesa que había sido de su madre, para que recuerdes que alguien espera tu regreso. La abracé fuertemente, sintiendo cómo el té comenzaba a hacer efecto. El mundo se volvía más brillante, los sonidos más nítidos, como si una capa invisible se hubiera levantado de mis sentidos. Halcón Veloz, quien sería mi guía hasta la entrada de la cueva, me esperaba con 2 antorchas encendidas. «Es hora», dijo simplemente. El campamento completo se había reunido para verme partir. Era extraño. 2 días atrás me habrían despedido con burlas. Ahora había silencio y algo que se parecía al respeto. Incluso vi a algunas mujeres jóvenes mirándome con expresiones pensativas, como si estuvieran reconsiderando sus propias vidas. Lobo Gris se acercó y, para mi sorpresa, puso su mano en mi hombro. «Pocos llegan tan lejos», dijo en voz baja. «Sin importar lo que suceda esta noche, ya has demostrado más valor que muchos guerreros que conozco». Sus palabras me dieron fuerzas mientras comenzaba el ascenso hacia las montañas del este con Halcón Veloz. El té hacía que cada paso se sintiera extraño, como si caminara entre 2 mundos. Los colores del atardecer parecían sangrar unos sobre otros. El cielo era una herida abierta de rojos y púrpuras. «¿Has estado en la cueva?», le pregunté a Halcón Veloz mientras subíamos por el sendero rocoso. «Una vez», respondió, «cuando tenía 16 inviernos. Los espíritus me mostraron mi muerte». Me detuve en seco. «¿Tu muerte?». Él asintió sin voltear. Me vi a mí mismo, viejo y cansado, rodeado de nietos, muriendo en paz después de una larga vida. Esa visión me quitó todo el miedo. Desde ese día peleo sin temor porque sé que mi muerte no será en batalla. ¿Y si la visión cambia? ¿Si tomas decisiones diferentes? Los espíritus no muestran lo que serás, sino lo que eres, explicó. Lo que veas esta noche será un reflejo de tu verdadero yo. Lo que hagas con esa información es tu elección. Después de 1 hora de ascenso, llegamos a una grieta en la montaña, casi invisible entre las sombras crecientes. El aire que salía de ella era frío y llevaba un olor extraño, como a incienso mezclado con tierra antigua. «Aquí es», dijo Halcón Veloz, entregándome una de las antorchas. «Entra sola. Yo esperaré aquí hasta el amanecer. Si no sales para entonces...». «Lo sé», interrumpí. «Gracias por traerme». Él hizo un gesto de respeto apache, llevando su mano al corazón y luego al cielo. «Que los espíritus te muestren tu camino, mujer de las montañas». Respiré profundamente y entré en la cueva. La oscuridad me tragó inmediatamente. Mi antorcha creaba un círculo pequeño de luz que apenas penetraba las sombras densas. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de pinturas antiguas, manos rojas, figuras de animales, símbolos que no podía comprender. Cada imagen parecía moverse con la luz parpadeante, como si estuvieran vivas. El túnel descendía en espiral hacia el corazón de la montaña. Podía escuchar agua goteando en algún lugar lejano, un sonido rítmico que se sincronizaba con los latidos de mi corazón. O tal vez era mi corazón el que se sincronizaba con el goteo. El té de peyote estaba alcanzando su punto máximo. Los bordes de mi visión comenzaron a brillar con colores que no tenían nombre. Cada paso requería concentración total para no tropezar. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara enorme. Mi antorcha no era suficiente para iluminar todo el espacio, pero podía sentir su vastedad. El techo se perdía en la oscuridad y el suelo estaba cubierto de arena fina que amortiguaba mis pasos. En el centro de la cámara había un círculo de piedras negras perfectamente dispuestas. Dentro del círculo, la arena formaba patrones que parecían cambiar cuando los miraba directamente. Me senté en el centro del círculo, como Nube Blanca me había instruido. Clavé la antorcha en la arena frente a mí y me envolví en la manta de piel. El frío de la cueva era penetrante, un frío que parecía venir de dentro de los huesos mismos de la tierra. Cerré los ojos y esperé. Al principio,
No pasó nada. Solo el silencio de la cueva, el goteo distante del agua, mi propia respiración. Pero lentamente comencé a escuchar otras cosas. Susurros en lenguas que no conocía, risas que sonaban como viento entre rocas, y luego voces que sí reconocía. Gorda, inútil. Abrí los ojos de golpe. La voz había sido clara, cercana, pero no había nadie en la cueva. Nunca será suficiente. Eres una carga para todos. ¿Por qué sigues intentando? Las voces se multiplicaron, llenando la caverna con ecos de todas las cosas horribles que había escuchado a lo largo de mi vida. Cada insulto, cada burla, cada mirada de desprecio cobraba voz y me atacaba desde las sombras. Mi respiración se aceleró. El pánico comenzó a trepar por mi garganta. Quería correr, escapar, pero mis piernas no respondían. Esto es una prueba, me dije en voz alta. Solo es una prueba. Es más que una prueba, dijo una nueva voz, y esta era diferente, profunda, antigua, neutra. De las sombras emergió una figura. Al principio no podía distinguir su forma, pero cuando la luz de mi antorcha la alcanzó, me quedé sin aliento. Era yo, o más bien, era una versión de mí. Pero esta versión era delgada, hermosa según los estándares de la tribu. Tenía el cuerpo de las guerreras ágiles, los músculos definidos, ninguna grasa extra. Me miraba con una expresión de lástima. Lo que viene es aún más fuerte, pero antes asegúrate de estar suscrito, porque solo los suscriptores podrán ganar el iPhone 17. Y confírmalo en los comentarios diciéndome desde dónde estás viendo este video. Esa será tu llave para no perder nada y tener la oportunidad de ganar. ¿Quién eres?, logré preguntar. Soy lo que podría ser, respondió mi doble. Soy la versión de ti que todos esperan. La que no tiene que esforzarse el doble para ser respetada. La que no tiene que ser más inteligente para compensar. Se acercó más y pude ver cada detalle. Era perfecta, todo lo que yo no era. Puedes ser como yo, dijo, extendiendo su mano. Los espíritus pueden transformarte. Solo tienes que pedirlo. Solo tienes que aceptar que como eres ahora, no eres suficiente. Sus palabras eran veneno dulce, la tentación que había vivido en mi corazón durante años. Ser diferente, ser aceptada sin esfuerzo, ser amada sin tener que demostrar nada. Alcé mi mano hacia la suya, casi tocándola, y entonces me detuve. No, dije, bajando mi mano. Mi doble frunció el ceño. No, no, repetí, más firme esta vez. Tú no eres lo que yo podría ser. Eres lo que otros quieren que sea. Hay una diferencia. ¿Vas a desperdiciar esta oportunidad? Me puse de pie, enfrentándola directamente. No es una oportunidad, es una trampa. Si me convierto en ti, perderé lo que me hace fuerte. Perderé mi perspectiva, mi empatía, mi habilidad de ver soluciones que otros no ven porque nunca tuvieron que buscarlas. Seguirás siendo rechazada, dijo mi doble, su voz volviéndose fría. Seguirás siendo la extraña, la diferente. Tal vez, admití, pero seré yo misma. Y he descubierto que eso vale más que cualquier aceptación basada en mentiras. Mi doble me miró durante un largo momento, y luego lentamente comenzó a cambiar. Su forma se disolvió como humo, y de ella emergió otra figura. Esta vez era una mujer anciana, con mi rostro pero marcado por años de vida. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, cicatrices en las manos, pero sus ojos brillaban con sabiduría y paz. Mejor, dijo la anciana con una sonrisa, mucho mejor. ¿Eres mi futuro? Soy una posibilidad, respondió. Si continúas en este camino, si continúas siendo tú misma, sin disculpas, sin vergüenza. ¿Ves estas cicatrices? Levantó sus manos. Cada una es una batalla ganada, no con fuerza bruta, sino con inteligencia y corazón. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Ya lo sabes, dijo la anciana. Lo has sabido desde que aceptaste los desafíos. Tu cuerpo no es tu enemigo, es tu hogar, y has aprendido a vivir en él con maestría. Se acercó y puso su mano arrugada sobre mi corazón. La verdadera transformación no es del cuerpo, es del espíritu. Tú ya has comenzado esa transformación. La pregunta es, ¿tendrás el valor de continuarla incluso cuando el camino sea difícil? Sí, respondí sin dudar. Sí, lo tendré. La anciana sonrió, y en ese momento su forma comenzó a brillar. La luz se intensificó hasta que toda la caverna estaba iluminada,
como si el sol hubiera entrado en ella. Cerré los ojos ante el resplandor y cuando los abrí de nuevo, estaba sola. Pero no me sentía sola. Sentía una presencia reconfortante, como si 1000 generaciones de mujeres apaches estuvieran de pie detrás de mí, apoyándome, dándome su fuerza. Me senté de nuevo en el círculo de piedras y comencé a meditar. Las horas pasaron en un estado de semiconciencia. Vi imágenes de mi vida, cada momento de dolor, cada momento de alegría. Vi a Luna brillante siendo mi amiga cuando nadie más lo era. Vi a mi madre muerta hace años, sonriéndome con orgullo. Vi el futuro no con claridad perfecta, sino como posibilidades brillantes extendiéndose ante mí como caminos en un desierto. Y entendí la verdad que los espíritus querían que comprendiera. No necesitaba cambiar quién era, necesitaba aceptar quién era y usar eso como mi mayor fortaleza. Cuando finalmente abrí los ojos, mi antorcha se había consumido casi por completo. El amanecer debía estar cerca. Me puse de pie, sintiendo cada músculo dolorido, pero también sintiéndome más ligera que nunca. Caminé de regreso por el túnel hacia la entrada de la cueva. Con cada paso, las imágenes de la noche se consolidaban en mi mente, transformándose de visiones efímeras en memoria sólida. Cuando emergí de la cueva, el sol estaba justo comenzando a asomar sobre el horizonte, pintando el cielo de rosas y dorados. Halcón Veloz estaba sentado exactamente donde lo había dejado, pero se puso de pie de un salto cuando me vio. ¿Tuviste una visión?, preguntó con urgencia. Asentí lentamente. Tuve más que una visión. Tuve una revelación. ¿Estás bien? Tus ojos se ven diferentes. Estoy mejor que bien, respondí, y era la verdad absoluta. Estoy completa. El viaje de regreso al campamento fue en silencio. Halcón Veloz parecía comprender que algo profundo había ocurrido, algo que las palabras no podían capturar adecuadamente. Cuando llegamos al campamento, toda la tribu estaba despierta y esperando. Me vieron llegar caminando con la cabeza alta, los hombros hacia atrás, y algo en mi postura debió comunicar que había cambiado. Lobo Gris se acercó, acompañado por Nube Blanca y los ancianos del consejo. «Has regresado», dijo el jefe. «¿Y la visión? ¿Qué te mostraron los espíritus?» Miré alrededor del círculo de rostros que me observaban. Vi curiosidad, respeto y en algunos casos algo que parecía esperanza. Y entonces comencé a hablar. Fin del bloque 3, 1800 palabras. Tentar nuevamente. T, Fasa. O bloque 4, con 1800 palabras. Bloque 4. La respuesta que cambió todo. Tomé aire profundamente antes de hablar. Todas las miradas estaban sobre mí, esperando escuchar la visión que los espíritus me habían mostrado. El silencio en el campamento era absoluto. Incluso los niños habían dejado de hacer ruido. Los espíritus me mostraron 3 verdades. Comencé, mi voz sonando más fuerte y clara de lo que nunca había sonado. La primera verdad es sobre mí misma. Lobo Gris se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Durante toda mi vida, he creído que mi cuerpo era mi mayor debilidad, que era una carga, un defecto, algo que debía superar o esconder, pero los espíritus me mostraron que estaba equivocada. Mi cuerpo no es mi debilidad, es mi fortaleza, porque me obligó a desarrollar lo que otros nunca necesitaron: paciencia, estrategia, observación y la habilidad de encontrar caminos donde otros solo ven obstáculos. Varios miembros de la tribu intercambiaron miradas. Nube Blanca asintió lentamente, una pequeña sonrisa en sus labios arrugados. La segunda verdad, continué, es sobre esta tribu. Los espíritus me preguntaron, ¿por qué una tribu que se enorgullece de su sabiduría solo valora un tipo de fortaleza? ¿Por qué desperdicia el talento de aquellos que no encajan en un molde estrecho? Esta vez, el murmullo fue más audible. Algunos parecían ofendidos, otros pensativos. Piensen en cuántos entre nosotros tienen habilidades que nunca son reconocidas porque no involucran velocidad o fuerza física. Piensen en las mujeres que son excelentes tejedoras, pero nunca son escuchadas en el consejo. Piensen en los hombres que comprenden las estrellas y las estaciones, pero son vistos como débiles porque prefieren pensar antes que pelear. Toro Bravo dio un paso adelante y por un momento pensé que me desafiaría, pero en cambio habló con una voz sorprendentemente reflexiva. «Ella tiene razón», dijo.
Mi hermano menor, búho nocturno, puede predecir el clima mejor que nadie. Puede leer las nubes, el viento, el comportamiento de los animales. Ha salvado nuestra cosecha 3 veces advirtiendo sobre tormentas, pero yo siempre lo he visto como menor, porque no puede lanzar una lanza tan lejos como yo. Su admisión causó un impacto visible. Si Toro Bravo, el guerrero más orgulloso, podía reconocer esto, entonces había esperanza para todos. Y la tercera verdad, dije y sentí cómo la energía de la cueva aún vibraba dentro de mí, es la más importante. Los espíritus me mostraron que las tribus que sobreviven no son las más fuertes, sino las más adaptables, y la adaptabilidad viene de la diversidad. Una tribu donde todos son guerreros es vulnerable. Una tribu donde hay guerreros, sanadores, pensadores, artesanos, estrategas, esa tribu es invencible. Lobo Gris se puso de pie lentamente. Su expresión era inescrutable, y por un momento temí que rechazara todo lo que había dicho. El campamento completo esperó su reacción. Hace 30 inviernos, comenzó a hablar, su voz resonando con autoridad. Mi padre me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, un jefe sabio no es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe escuchar las respuestas de otros. Hoy he escuchado. Se giró para mirar a toda la tribu reunida. Mujer de las montañas ha completado 3 desafíos que considerábamos imposibles para alguien como ella. No los completó con fuerza bruta. Los completó con inteligencia, observación y una comprensión profunda de sí misma y del mundo. Eso hizo una pausa significativa. Es verdadera sabiduría apache. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Luna Brillante tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Por lo tanto, continuó Lobo Gris, declaro que Mujer de las Montañas ha superado los 3 desafíos. Más que eso, ha ganado un lugar no solo en el Consejo de Guerreros, sino como consejera principal. Su voz será escuchada en todas las decisiones importantes de esta tribu. El campamento explotó en reacciones. Algunos aplaudían, otros parecían conmocionados, algunos pocos claramente molestos, pero la decisión del jefe era final. Anciana Nube Blanca se acercó a mí con un objeto envuelto en piel de venado. Esto perteneció a mi abuela, dijo, desenvolviéndolo para revelar un hermoso collar de turquesa y hueso. Era la consejera más sabia que nuestra tribu jamás tuvo. Creo que es tiempo de que pase a la siguiente sabia. Cuando me lo colocó alrededor del cuello, el peso del collar se sentía como una responsabilidad y un honor al mismo tiempo. Gracias, abuela, dije usando el término de respeto para los ancianos. Haré honor a este regalo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Lobo Gris me invitó inmediatamente al primer consejo, donde se discutían los planes para la próxima temporada de caza. Cuando entré a la tienda de consejo, 8 pares de ojos me observaron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Caballeros», dijo Lobo Gris, «esta es nuestra nueva consejera. Su perspectiva será invaluable». Toro Bravo, que también estaba en el consejo, hizo un gesto de bienvenida. Los demás fueron más reservados. Durante la primera hora, simplemente escuché mientras discutían la ruta tradicional de caza hacia el norte, donde los búfalos solían migrar. Pero cuando mencionaron que los últimos 3 años habían tenido menos éxito cada temporada, finalmente hablé. «Si puedo sugerir algo», dije, y todos se giraron hacia mí. «He notado que los búfalos están cambiando sus rutas. El cambio climático, la presión de los colonos blancos en el este, todo está alterando los patrones antiguos. ¿Y cómo sabes esto?», preguntó Águila Roja, uno de los consejeros más viejos, con un tono escéptico. «Porque he estado rastreando sus movimientos en mapas mentales durante 5 años», respondí. Mientras todos pensaban que solo estaba recogiendo hierbas, yo observaba, hacía marcas en árboles, memorizaba patrones. Los búfalos ahora están favoreciendo la ruta occidental, cerca del gran río, donde hay más agua debido a las lluvias cambiantes. Desplegué un mapa en la tierra del consejo, dibujado con carbón en un pedazo de piel. Mostraba rutas alternativas, fuentes de agua y patrones que había observado. El silencio que siguió fue de asombro. «Esto es extraordinario», dijo Piedra Firme. «Este nivel de detalle nos hubiera ahorrado semanas de búsqueda infructuosa. Sugiero que dividamos los grupos de caza.
continué ganando confianza. Un grupo pequeño y rápido que explore la ruta tradicional solo para confirmar. Y un grupo principal que siga esta nueva ruta occidental. Si estoy equivocada, solo perdemos unos días. Si estoy en lo cierto, tendremos la mejor temporada de caza en años. Lobo Gris estudió el mapa cuidadosamente, trazando las rutas con su dedo. Es arriesgado cambiar tradiciones que han funcionado durante generaciones, dijo pensativamente. Pero también es arriesgado ignorar evidencia clara de que esas tradiciones ya no funcionan tan bien. Votemos. La votación fue sorprendentemente unánime. Incluso Águila Roja, quien había sido el más escéptico, votó a favor de probar mi estrategia. 3 semanas después, cuando los grupos de caza regresaron, traían más carne de búfalo de la que habían conseguido en los últimos 5 años combinados. La ruta occidental había sido perfecta, exactamente como había predicho. Esa noche hubo una gran celebración. Mientras la tribu festejaba alrededor de enormes hogueras, asando carne y contando historias, me encontré rodeada de gente que quería hablar conmigo. Mujeres que antes me ignoraban ahora me hacían preguntas. Guerreros jóvenes pedían mi consejo sobre estrategia. Incluso los niños me miraban con admiración. Luna Brillante se sentó a mi lado, sonriendo ampliamente. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y te dije que algún día serías importante? Dijo. Me llamaste loca. Tal vez eras la única cuerda entre todas nosotras. Respondí riéndome. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Todo ha cambiado tan rápido. Pensé en su pregunta, mientras observaba las llamas bailar contra el cielo nocturno estrellado. Me siento como yo misma, respondí finalmente. Por primera vez en mi vida, me siento completamente como yo misma. Y es liberador. Pero mi transformación personal fue solo el comienzo. Algo más grande estaba comenzando a cambiar en la tribu. Búho Nocturno, el hermano menor de Toro Bravo, se acercó tímidamente al consejo la semana siguiente con observaciones detalladas sobre patrones climáticos. Su información ayudó a decidir el mejor momento para plantar cultivos. Una mujer llamada Manos Hábiles, quien siempre había sido vista solo como tejedora, demostró tener un conocimiento increíble sobre plantas medicinales que incluso superaba al de algunos sanadores. Fue invitada a compartir su conocimiento. Un hombre mayor camina despacio, quien había sido marginado por una lesión en la pierna que le impedía cazar, resultó ser un narrador brillante, cuyas historias preservaban conocimiento ancestral crucial que estaba en peligro de perderse. Era como si mi experiencia hubiera abierto una compuerta. Personas que habían sido ignoradas o subestimadas finalmente encontraban el valor para compartir sus dones únicos. Sin embargo, no todo fue fácil. Había resistencia, especialmente de algunos guerreros más viejos que veían estos cambios como una amenaza a las tradiciones. Una tarde, Oso Negro, uno de los consejeros más conservadores, me confrontó públicamente. «Estás destruyendo lo que nos hace apaches», dijo con voz fuerte, atrayendo una multitud. «Estás suavizando nuestra tribu, haciéndonos débiles». La multitud se quedó en silencio, esperando mi respuesta. Era un momento crítico. Podía sentir la tensión en el aire. «Oso Negro», dije con calma, poniéndome de pie para mirarlo a los ojos. «Te respeto profundamente. Has sido un guerrero valiente durante 40 inviernos. Has protegido a esta tribu con tu sangre y tu valor. Nadie puede quitarte eso». Él parpadeó, claramente sorprendido de que comenzara con elogios. «Pero dime», continué, ¿qué nos hace apaches? ¿Es solo nuestra habilidad para pelear? ¿O es nuestra habilidad para sobrevivir en un mundo que constantemente intenta destruirnos? Los apaches han sobrevivido porque somos adaptables, porque usamos nuestra inteligencia tanto como nuestra fuerza. Siempre ha sido así, protestó. Exactamente, dije, siempre ha sido así. Nuestros antepasados no sobrevivieron siendo rígidos, sobrevivieron siendo flexibles, aprendiendo de cada desafío, adaptándose a cada nueva amenaza. Lo que estoy proponiendo no es abandonar nuestras tradiciones, es honrar la tradición más importante de todas, la tradición de la supervivencia inteligente. Oso Negro me miró durante un largo momento. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el cambio y la familiaridad. «Mis hijos», dijo finalmente, su voz más suave. «Uno es fuerte, será un gran guerrero, pero el otro ama las historias, la medicina.
Siempre pensé que era mi fracaso como padre, que lo había criado débil. No es débil, dije gentilmente, es diferente, y esa diferencia es un regalo, no una maldición. Una tribu necesita guerreros, pero también necesita sanadores, maestros, pensadores. Oso Negro asintió lentamente, y vi lágrimas brillar en sus ojos. Tal vez tengas razón. Ese momento fue un punto de inflexión. Si Oso Negro, uno de los más conservadores, podía comenzar a cambiar su perspectiva, entonces había esperanza real para una transformación completa de la tribu. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, Luna Brillante entró a mi tienda con una expresión emocionada. «Tienes que ver esto», dijo llevándome afuera. En el centro del campamento se había formado un círculo, pero no era un círculo de guerreros preparándose para la batalla o practicando combate. Era un círculo de personas de todas las edades compartiendo conocimientos. Búho Nocturno explicaba constelaciones a un grupo de niños fascinados. Manos Hábiles enseñaba a mujeres jóvenes sobre plantas medicinales. Camina Despacio contaba historias ancestrales, mientras adultos escuchaban con atención. Y en el centro, dirigiendo todo como un maestro de ceremonias, estaba Toro Bravo, asegurándose de que todos tuvieran oportunidad de compartir y aprender. «Está funcionando», susurró Luna Brillante. «Realmente está funcionando». Observé la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Esto era más grande que yo, más grande que mis desafíos personales. Esto era el nacimiento de algo nuevo. Fin del bloque 4, 1800 palabras. Tentar nuevamente, Fasa, o bloco 5, con 1800 palabras. Bloque 5, el precio del cambio. Los cambios en la tribu continuaron expandiéndose como ondas en un estanque tranquilo. Cada día traía nuevas revelaciones sobre talentos ocultos y habilidades que habían permanecido enterradas bajo años de expectativas rígidas. Pero como aprendería pronto, toda transformación tiene su precio. Era una mañana fresca de principios de otoño cuando llegó el primer problema real. Estaba ayudando a Manos Hábiles a organizar las nuevas medicinas que había preparado cuando escuché gritos provenientes del límite del campamento. Corrí hacia allí junto con otros miembros de la tribu. Lo que vi me heló la sangre. 3 guerreros jóvenes habían regresado malheridos de una expedición de reconocimiento. Uno de ellos, Viento Rápido, tenía una flecha clavada en el hombro. Los otros 2, Coyote Gris y Trueno Distante, sangraban de varios cortes. «¿Qué pasó?», demandó Lobo Gris llegando a la escena. «Colonos blancos», jadeó Viento Rápido entre el dolor. «Establecieron un puesto avanzado en nuestro territorio de Casa del Este. Cuando intentamos hablar con ellos, nos atacaron sin provocación. El campamento entero estalló en murmullos airados. Los colonos habían estado acercándose cada vez más a nuestras tierras, pero esto era una violación directa de los tratados antiguos». Toro Bravo dio un paso adelante, su mano en su tomahawk. «Debemos atacar», declaró. «No podemos permitir que piensen que los apaches somos débiles. Debemos mostrar nuestra fuerza». Un coro de voces masculinas apoyó su declaración. El ánimo del campamento cambió rápidamente, la sed de venganza llenando el aire como humo tóxico. Lobo Gris levantó su mano para pedir silencio, pero la multitud estaba cada vez más agitada. Me di cuenta de que este era un momento crucial. Si la tribu se lanzaba a un ataque impulsivo, podríamos ganar la batalla, pero perder mucho más en el proceso. «Esperen», grité abriéndome paso entre la multitud hacia el centro. «Esto no te concierne, consejera», dijo Oso Negro con desdén. «Esto es asunto de guerreros. Es momento de pelear, no de pensar. Todo lo que afecta a esta tribu me concierne», respondí firmemente. «Y un ataque apresurado no es valentía, es imprudencia. ¿Nos llamas cobardes?», rugió Toro Bravo. Y por un momento vi un destello del viejo Toro Bravo, el que me había despreciado. «No», dije manteniéndome firme. «Los llamo inteligentes, o al menos eso espero». «Dime, Toro Bravo, ¿cuántos colonos viste en ese puesto?». «No sé, tal vez 20, 30. ¿Y cuántos guerreros tenemos en condiciones de pelear?». 50, 60 si contamos a todos». «¿Y qué pasará cuando ganemos esa batalla?», pregunté. «Porque sí, probablemente ganaremos. Somos mejores guerreros, pero entonces vendrán más colonos. No 20 o 30, vendrán cientos, miles.
y traerán cañones y rifles, no flechas. ¿Entonces sugieres que no hagamos nada?, preguntó Piedra Firme. ¿Que dejemos que tomen nuestras tierras? Sugiero que seamos estratégicos, respondí. Los colonos no nos atacaron porque nos odian específicamente. Nos atacaron porque tienen miedo de lo que no conocen. ¿Qué pasaría si en lugar de confirmar sus miedos, les mostramos algo diferente? ¿Cómo qué?, preguntó Lobo Gris, y vi en sus ojos que estaba genuinamente interesado. Negociación, dije, no desde una posición de debilidad, sino de fuerza calculada. Enviamos una delegación, mostramos que somos razonables pero no débiles. Establecemos límites claros, y si aún así insisten en violencia, entonces peleamos, pero con el conocimiento de que hicimos todo lo posible por evitar derramamiento de sangre innecesario. El campamento se dividió visiblemente. Algunos asentían pensativos, otros fruncían el ceño con desaprobación. Oso Negro dio un paso adelante, y esperé su oposición. Hace un mes, dijo lentamente, habría dicho que esta idea es cobardía, pero he estado pensando mucho últimamente. Mi hijo menor, el que ama las historias, él me preguntó ayer, «Padre, ¿es valiente el guerrero que evita 10 muertes innecesarias o el que causa 100 muertes evitables?» Oso Negro miró a la multitud. No tenía una respuesta para él entonces, pero creo que ahora la tengo. La verdadera valentía es hacer lo difícil, no lo fácil, y lo fácil ahora mismo sería atacar. Lo difícil es intentar paz primero, sabiendo que algunos nos llamarán débiles por ello. Su apoyo cambió el momento completamente. Si Oso Negro, el más tradicional de los guerreros, podía ver la sabiduría en la diplomacia, entonces había esperanza. Lobo Gris asintió lentamente. Formaremos una delegación. Toro Bravo liderará a los guerreros como muestra de fuerza. Mujer de las Montañas hablará por nosotros. Salimos al amanecer. Esa noche apenas dormí. Luna Brillante se quedó conmigo en mi tienda, ayudándome a preparar mis argumentos, anticipar objeciones, planear diferentes escenarios. ¿Y si no funciona?, preguntó en algún momento. ¿Y si simplemente nos atacan de nuevo? Entonces, habremos intentado el camino de la paz, respondí, y cuando peleemos lo haremos con la conciencia limpia. Al amanecer, un grupo de 12 partimos hacia el puesto de los colonos. Toro Bravo y 5 guerreros más iban armados, pero con armas enfundadas. Yo iba al frente con Lobo Gris y Búho Nocturno, quien hablaría como traductor, ya que conocía algo del inglés. El viaje de 3 horas fue tenso. Cada sombra entre los árboles podría ser una emboscada. Cada sonido nos ponía en alerta. Pero finalmente, vimos el humo de las fogatas del puesto avanzado. Era más grande de lo que Viento Rápido había reportado. Había al menos 40 construcciones de madera, algunas terminadas, otras en proceso. Docenas de hombres blancos trabajaban, la mayoría armados. Cuando nos vieron acercarnos, las alarmas sonaron. Hombres corrieron a tomar posiciones defensivas, rifles apuntando hacia nosotros. Con calma, dije, nadie hace movimientos bruscos. Nos detuvimos a 50 metros del campamento. Un hombre mayor, claramente el líder, salió al frente con otros 5 hombres armados. «¡Alto ahí, salvajes!», gritó en inglés. «Un paso más y disparamos». Búho Nocturno tradujo, y yo respiré profundo antes de responder. «Dile que venimos a hablar, no a pelear», instruí a Búho Nocturno, «que si quisiéramos guerra, habríamos traído 200 guerreros, no 12. La traducción hizo que el líder parpadeara sorprendido. Habló con sus hombres en voz baja antes de responder. «Dice que podemos acercarnos, pero solo 3 de nosotros y desarmados», tradujo Búho Nocturno. Lobo Gris, Búho Nocturno y yo avanzamos, nuestras manos visiblemente vacías. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, pude ver mejor al líder. Era un hombre de unos 50 años con barba gris y ojos cansados. «Mi nombre es Capitán Henderson», dijo a través de Búho Nocturno. «¿Qué quieren?» «Queremos entender por qué han violado los tratados y establecido un campamento en territorio apache sin permiso», dije, mirándolo directamente. Henderson parecía incómodo. «No sabíamos que esto era territorio apache. El gobierno nos dijo que esta tierra estaba disponible para asentamiento». «Su gobierno miente», respondió Lobo Gris con voz dura. «Esta tierra ha sido nuestra durante 1000 lunas. Nuestros antepasados están enterrados aquí. Nuestros hijos juegan en estos arroyos». «Miren», dijo Henderson después de una pausa,
Yo solo sigo órdenes. Me dijeron que trajera a mi gente aquí, que estableciera un puesto. Tengo familias, niños, gente que busca un nuevo comienzo. Y nosotros tenemos familias, niños, una vida que proteger, respondí. No tienen que ser enemigos, pero tampoco pueden simplemente tomar lo que no es suyo. Henderson se quitó el sombrero, pasándose la mano por el cabello gris. ¿Qué proponen entonces? Durante las siguientes 2 horas, negociamos. Fue difícil, a veces frustrante, con momentos en que parecía que todo se rompería. Pero finalmente, llegamos a un acuerdo temporal. Los colonos podían quedarse en una sección específica, lejos de nuestros territorios sagrados de caza y ceremoniales. A cambio, respetarían nuestros límites y no expandirían sin consultar. Estableceríamos reuniones regulares para resolver conflictos. Y lo más importante, ambos lados acordaron no atacar sin provocación grave. No era perfecto. Sabía que probablemente no duraría para siempre. Pero era mejor que la alternativa. Cuando regresamos al campamento esa tarde, la recepción fue mixta. Algunos celebraban que habíamos evitado una guerra innecesaria. Otros murmuraban que habíamos mostrado debilidad. 3 días después, el verdadero precio de mi posición se hizo claro. Estaba caminando hacia el río para buscar agua cuando escuché voces discutiendo. Me acerqué silenciosamente y reconocí las voces. Era un grupo de guerreros jóvenes liderados por Halcón Veloz. «No podemos seguir así», decía uno. «Ella nos está volviendo débiles. Primero nos hace creer que todos tienen valor, incluso los inútiles. Ahora nos hace negociar con los enemigos en lugar de pelear». «Tiene razón en algunas cosas», defendió Halcón Veloz, «pero tal vez ha ido demasiado lejos, demasiado rápido. Necesitamos volver a las viejas formas», insistió otro. Cuando los guerreros decidían, cuando la fuerza importaba más que las palabras bonitas, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Después de todo lo que había logrado, aún había quienes me veían como una amenaza, como alguien que estaba destruyendo en lugar de construir. Me retiré silenciosamente, sin revelar que los había escuchado. Esa noche, Luna Brillante encontró-me llorando en mi tienda. «¿Qué pasa?», preguntó alarmada. «¿Qué ha pasado?». Le conté lo que había escuchado. Ella me abrazó mientras las lágrimas corrían. «Sabías que no sería fácil», dijo gentilmente. «El cambio nunca lo es. Algunas personas siempre resistirán, pero tenía esperanza», admití. «Esperanza de que al menos los más jóvenes, aquellos que vieron lo que logré, entenderían». «Algunos entienden», dijo Luna Brillante. «No todos, pero algunos. Y esos algunos están cambiando a otros. Es lento, pero está sucediendo». Esa noche, Lobo Gris me llamó a su tienda. Temí que me dijera que mi posición como consejera estaba en riesgo. «He escuchado los murmullos», dijo sin preámbulos. «Sé que hay resistencia». «Lo siento, jefe», comencé. «Si mi presencia está causando división». «Para», me interrumpió. «¿Crees que no sabía que esto pasaría? Cada gran cambio encuentra resistencia. Cada líder que intenta algo nuevo enfrenta oposición. La pregunta es, ¿vas a dejar que esa oposición te detenga?» «No lo sé», admití honestamente. «Es más difícil de lo que pensé. Pensé que después de completar los desafíos, después de demostrar mi valor, sería suficiente». «Nunca es suficiente», dijo Lobo Gris. «El cambio verdadero requiere persistencia constante. Algunos te aceptarán hoy, otros mañana, algunos nunca lo harán, pero mientras sigas haciendo lo correcto, mientras sigas guiando con sabiduría, aquellos que importan te seguirán. ¿Y si me equivoco? ¿Y si mi acuerdo con los colonos falla? ¿Y si termino siendo responsable de un desastre? Entonces aprenderemos de ello», respondió. «Pero al menos habremos intentado algo diferente. Lo que no podemos hacer es quedarnos quietos, mientras el mundo cambia a nuestro alrededor». Me fui de su tienda, sintiéndome un poco mejor, pero aún cargada con dudas. El camino que había elegido era más difícil de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente, algo inesperado sucedió. Desperté para encontrar a un grupo de mujeres esperando fuera de mi tienda. Eran 12, de diferentes edades. «Queremos hablar contigo», dijo la mayor, una mujer llamada Río Cantante. «Por supuesto», dije invitándolas a sentarse. «Hemos estado hablando», comenzó Río Cantante, «y nos dimos cuenta de algo. Todos estos cambios, todas estas nuevas oportunidades, principalmente han beneficiado a los hombres que no encajaban en el molde de guerrero.
Pero nosotras, las mujeres, seguimos en gran medida en los mismos roles de siempre. Tenía razón. No lo había visto antes, pero tenía toda la razón. ¿Qué proponen?, pregunté. Queremos formar nuestro propio consejo, dijo otra mujer. Un consejo de mujeres que asesore en asuntos que nos afectan directamente. Crianza, educación, recursos del hogar, medicina. Cosas que los hombres raramente consideran, pero que son vitales para la supervivencia de la tribu. Era una idea brillante y potencialmente explosiva. Será difícil, les advertí. Muchos verán esto como una amenaza. Lo sabemos, dijo Río Cantante. Pero tú nos mostraste que es posible. Si la mujer gorda puede convertirse en consejera principal, entonces cualquier cosa es posible. Su uso del viejo apodo, que ahora sonaba más como un título de honor que como un insulto, me hizo sonreír. Entonces hagámoslo, dije, juntas. 6 lunas habían pasado desde aquel día en que Lobo Gris me desafió frente a toda la tribu. Ahora, mientras observaba el campamento desde la colina donde solía esconderme para llorar, veía un lugar completamente transformado. El Consejo de Mujeres se reunía cada semana, sus voces finalmente escuchadas en decisiones cruciales. Búho Nocturno enseñaba astronomía a niños fascinados. Manos Hábiles había salvado 3 vidas con sus conocimientos de medicina, y el acuerdo con los colonos, aunque frágil, se mantenía. No todo era perfecto. Halcón Veloz y algunos guerreros jóvenes aún me miraban con recelo. Había días difíciles, momentos de duda, pero la tribu estaba más fuerte, más diversa, más preparada para el futuro incierto que nos esperaba. Luna Brillante subió la colina para sentarse a mi lado. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo. Ya nadie te llama la gorda. Ahora eres Corazón de Montaña, la mujer que movió una tribu entera. Sonreí. El nuevo nombre había surgido naturalmente, dado por los ancianos después de que el Consejo de Mujeres fuera aprobado. Todo comenzó porque me negué a ser invisible, dije, porque decidí que mi voz merecía ser escuchada. Y ahora mira. Luna Brillante señaló el campamento. Docenas de voces que antes estaban silenciadas ahora hablan. Eso es tu verdadero legado. Tenía razón. Mi victoria no fue escalar la montaña, ni cazar el venado, ni sobrevivir la cueva. Mi victoria fue demostrar que el valor viene en muchas formas, que la fuerza no siempre es física, y que una tribu que abraza todas las voces es invencible. Me puse de pie, lista para bajar y enfrentar otro día de desafíos y cambios, porque eso es lo que hacen los verdaderos guerreros. Siguen luchando, no con flechas y lanzas, sino con palabras, ideas y corazones inquebrantables.